siempre estaba ahí, a pesar de mis errores, a pesar de tantas cosas que uno hacía en el mundo. Eh, yo me comprometí muy joven con mi esposo, vivíamos supuestamente felices, pero siempre había un vacío que nosotros no podíamos entender. Y una tarde, cuando mi hijo tenía 4 años, siempre lo llevábamos al parque de laderas y vimos una convención, una campaña evangelística, y ahí se nos acercó, nosotros pasando, nos paramos y no entendíamos por qué los dos llorábamos al escuchar cómo hablaba el predicador de ese entonces. Y yo decidimos asistir a la iglesia también, pero importante es tener la experiencia con el Señor. Asistíamos como cualquier persona que iba, ¿no? Porque te sentías, porque nuestra alma se sentía bien en ese lugar, porque teníamos la necesidad, pero no teníamos ese encuentro real con el Señor. Entonces, como dice, hoy por hoy entiendo la palabra del Señor que dice, no, el enemigo está airado, él no quiere que uno busque del Señor, porque él quiere que nosotros vivamos pecando, haciendo lo malo, y después suscitaron unos problemas y nos retiramos de la iglesia. Nosotros inconscientemente pensando que en todos los lados, o sea, como todo el mundo hoy por hoy piensa, ¿no? Donde sea, Dios está con nosotros mientras hagamos el bien. Y así seguimos nosotros nuestra vida. Pero yo siempre tenía la palabra sembrada en mi corazón. Me acuerdo, hace 2 años, yo me iba al mercado y bueno, lo dañaron a mi esposo con habladurías, ¿no? Y él decidió no ir más. Y yo también le seguí. Y así hemos estado supuestamente nosotros viviendo. Aparentemente nosotros vivíamos bien. Gloria a Dios, no teníamos necesidad supuestamente de nada. Pero ya hace 2 años, después yo me fui de la iglesia y por eso yo digo que la misericordia de Dios siempre ha estado en mi vida, en mi familia, porque yo me alejé, pero el Señor estaba ahí, porque me acuerdo un día llegó el pastor Albert y la pastora Hermelinda a buscarme. Yo a ellos les había visto solamente una vez porque el pastor pastoreaba en otro lugar. Entonces, desde que lo vi, nosotros con mi esposo decíamos, me gusta cómo predica ese pastor. Y así, y nunca imaginé que el pastor iba a llegar a mi casa. No sé cómo hizo, pero llegó a mi casa. Y me acuerdo que yo no lo recibí, porque no sabía que él me estaba buscando. Yo dije a mi hijo, a un pequeño, dile que no estoy, pensaba que era otras personas, ¿no? Y le dijo y se regresó. Entonces el pastor se encuentra con mi hermana en el mercado, la pastora, y le dice, hemos ido a buscar a tu hermana, pero no ha estado, su hijito nos ha dicho que no está. Y mi hermana me dijo, hermana, dice el pastor ha ido a tu casa y tú le has negado. Aquí me ha dejado su número para que le llames. Y no le escribí tampoco al pastor, porque dije, ¿para qué me quieren? ¿Para qué me van a buscar? Ya es por gusto, ¿no? El diablo te mete eso, que el Señor lo reprenda. Y después me fui, el pastor vino a buscarme, habló conmigo, y desde ahí el pastor, son 9 años que ha estado buscándome, pero ha sido Dios, digo yo, que nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado. Yo creía que recibirlo al pastor era atenderlo bien, darle lo mejor, y después yo me sentía tranquila porque
En mi ignorancia decía, bueno, yo le estoy recibiendo al pastor siervo de Dios y Dios me va a bendecir por eso. Pero cada vez más no entendía, hermanos, como muchas veces nosotros vivimos cegados, no entendemos, por más que nos hablen. Yo no entendía como entiendo hoy por hoy la palabra de Dios. Entonces, fue así, 9 años que el pastor y su familia orando por mí. Aún ellos deben saber y verme porque yo los tenía en mis redes y ya no me importaba. Al principio tenía un temor, pero fue pasando los años y ya no me importaba que me vean en las redes haciendo lo malo, publicaba todo. Y después así pasó el tiempo, el Señor seguía tratando con mi vida, porque yo llegué a hablar en ignorancia, decía en mi conversación, soy feliz, no me falta nada, tengo todo, no peleo con mi esposo. Y creo que ese fue lo peor, o sea, lo peor que pude haber pensado yo humanamente, ¿no? Creer ser feliz con todo lo terrenal. Y así poco a poco el Señor fue tratando con mi vida. Salíamos con mi esposo, empezó a cambiar las cosas. Sí, había dinero, pero no había paz, no había tranquilidad. Empezaba a cambiar las cosas, pero para eso el Señor hasta en el mercado trataba conmigo, como se dice, ¿no? Me llamaba con lazos de amor, pero yo no entendía. Cada vez rechazaba más y yo en mi inconsciencia decía, tanto me hablan de Dios, ni siquiera comiendo aquí un combinado me pueden dejar en paz. Porque ellos, hoy por hoy siento que el Señor me decía, no, ven, porque es lo que te espera hacer peor, pero yo en mi dureza. Y poco a poco fue pasando todo eso. El pastor me buscaba siempre, me llamaba, me escribía, nunca le contestaba. Y cada vez fue peor. Recuerdo que tenía muchos problemas en mi casa, mis hijos. El problema de todo el mal de todo fue el dinero. Mi esposo empezó a cambiar completamente. Ya no era, me volví soberbia. Y cada vez más, pero mire cómo es el Señor. Yo estaba pasando momentos difíciles, pero el pastor estaba ahí, pero no era el pastor, era el Señor. Y yo le decía, no, lo rechazaba, todas las llamadas, nada. Incluso antes de estar con las amigas, antes de empezar una fiesta, cuando estaba ahí haciendo lo incorrecto en el mundo, el pastor justo estaba así y el pastor recibía su llamada y decía, el pastor, y como que se ponía un temor en mi corazón. Después me sentía mal. Recuerdo que el pastor con la pastora venían a mi casa y yo ya había pasado todo el proceso de separación con mi esposo, ya me había separado. Todo el mundo me dio la espalda, hermanos. Entonces, el Señor trató con mi vida, no en la iglesia, en mi cuarto, a solas. Un sábado, 27 de mayo, recuerdo yo, cuando me vine, cuando tuve una discusión con mi esposo, me enteré de algo que fue lo peor para mí. Yo no sabía qué hacer, pero aún resistía, creía sanar este dolor con mis fuerzas y con las amistades, pero no es así, hermano.
Separados de Dios nosotros no somos nada. Y después ese 27 de mayo fue el día en que yo recibí una mala noticia de mi esposo. En ese entonces no era mi esposo. Reaccioné como nunca debía haber reaccionado, como nunca lo había hecho. Y él se fue, quedaron mis hijos muy mal, no sabía qué hacer. En mi desesperación, hermanos, yo traté de hacer muchas cosas con ellos. No sabía qué hacer, hermanos, yo quería morirme, pero ahí estaba el Señor, permitiendo que yo pasara todo eso para poder conocerlo, para poder tener un encuentro con Él. En ese instante, cuando yo pretendía lastimarlos a mis hijos, porque según yo no quería que sufran, al querer salir el Señor, no entiendo ni cómo, yo sentí clarito que mis piernas se debilitaron y caí al piso, donde yo gritaba y gritaba y decía, gritaba su nombre de mis hijos y ellos no me escuchaban. Muchos han ido a mi casa, mi cuarto está al fondo, ahí al fondo, y mi sala está cerca. Es entonces donde yo no puedo, grito ayuda y nadie me escucha. Es donde el Señor empieza a redarguir mi corazón y yo empiezo a decir, Señor, ayúdame. Y el Señor, ese día, se manifestó en mi vida. Yo escuché su voz del Señor, donde Él me hablaba. Ese día yo lloré, habré estado 2 horas. Me levanté como si me hubiesen quitado una mochila. Salí a la sala y mis hijos estaban dormidos ahí los dos. Y los miré y dije, ¿qué es lo que he querido hacer con ellos? Y esa semana yo no me había dado cuenta que el Señor había tratado con mi vida y yo no dejaba de llorar. Esa noche, hermanos, yo no podía dormir. Yo tenía 50 tabletas de clonazepam desde que me separé. Y ni siquiera el clonazepam me hacía dormir. Pero esa noche pude dormir, hermanos, a pesar del dolor. El Señor ha sido bueno conmigo. Y al día siguiente me levanto y había algo en mi corazón que no me dejaba tranquila, porque yo lo había golpeado a mi esposo. Y así algo me decía, hermanos, que yo le pidiera disculpas. No debí, porque nunca había actuado así. Y desde ese día recuerdo que lo llamé y le dije, discúlpame, no debí reaccionar, ahora vamos a ser padres y sigamos para adelante. Y me quedé en paz. Y así esa semana yo todos los días no dejaba de llorar, y yo no entendía qué me pasaba. Y el Señor ahí conmigo, tan bueno, redarguyendo mi corazón, haciéndome recordar todo lo que yo he hecho, todo lo que yo había hecho, y que separado de Él yo no iba a poder hacer nada. Y después, así fue más o menos, hermanos, ese día para mí. Yo sentí que volví a nacer. Ya no me importaba nada, hermanos. Ya sentí que el Señor había llenado mi corazón. Y no tenía, pero ahí el enemigo, que el Señor lo reprenda, seguía tratando de intimidarme,
¿Por qué? Porque yo decía, le voy a escribir al pastor, pero en mí decía, ya no me va a responder, porque yo recuerdo que el pastor tocaba mi puerta y yo le decía, no estoy, pastor, del celular, pero yo estaba adentro escuchándolo y miraba por la ventana, el pastor se iba con la pastora y yo lloraba, no entendía qué me pasaba, pero no me importaba. Y todo eso redarguía mi corazón cuando yo tuve una experiencia con el Señor y el Señor no podía. Dije, pastor, ya no me va a aceptar. Y miraba, buscaba con ansia los estados del pastor, como nunca buscaba en el Facebook para poder encontrar un mensaje de fortaleza. Y después me acuerdo que el pastor publicó que iba a haber una vigilia y yo le puse, ¿puedo ir, pastor? Y me dijo, amén, hermana. Y me fui ese sábado. Y como ha sido Dios tan bueno, hermana, que si el sábado anterior quería matarme y el sábado que venía estaba de rodillas toda la noche orando al Señor que me fortalezca. Y después el pastor vino a mi casa, le conté todo lo que había pasado. El Señor, hermanos, me ha guardado de mucho, ha estado conmigo a pesar de mis errores. Él es bueno, Él es grande, su misericordia en mi familia. Y después vino el pastor, hablamos, y ese día yo vi a mi hijo arrodillado en el piso, también clamando al Señor. Y desde ese día yo llegué a la iglesia. Llegamos con el corazón destrozado, hermano, pero el Señor fue fortaleciendo. No fue fácil, hubo muchas consecuencias, muchas cosas que pasaban ahí, pero como dice su palabra, con Cristo todo lo podemos, Él nos fortalece. Pasaban muchas situaciones, mientras yo más buscaba en el Señor, más cosas acontecían, no entendía, pero el Señor no me dejaba dormir. Quería que yo esté clamando, amanecía, hermanos, orando. Y mi corazón estaba muy dañado. Yo era muy orgullosa, hermano. Pero hoy por hoy no tengo nada de ese orgullo. Siempre busco la dirección del Señor y que el Señor me ayude, que me enseñe. Me ha enseñado a perdonar, no de la bonita manera, me ha enseñado, así como dice su palabra, ¿no? Que el Señor al que ama corrige. Y me enseñó a perdonar. Y así, hermanos, llorando con mi hijo, porque no es fácil pasar una separación, una situación bien complicada. Hasta que lloraba, oraba y más cosas acontecían en nuestra vida. Mi hijo me decía, mamá, hay que seguir orando. Yo le decía, sí, yo voy a orar, pero yo no quiero saber nada de tu papá. Así le decía, nada. Aún seguía el orgullo en mi corazón, pero cada que yo me ponía de rodillas, todo mi gemir, todo mi llanto, mi súplica, a veces ni siquiera tenía palabras, solamente era gemido, era por el papá de mis hijos. Y yo decía, ¿por qué? Si él me hizo daño, ¿por qué, Señor? Yo no quiero.
pero ahí el Señor tratando con mi vida. No sé yo las peticiones de los corazones de mis hijos, pero los tres de rodillas parábamos en las noches, en las mañanas, en las tardes, hasta que un día llegó así todo arrepentido mi esposo. Yo decía, este me está mintiendo de nuevo. Y hasta que vino a la iglesia, y ustedes, hermanos, saben, a veces yo no creía, ustedes han visto, su cambio es radical. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos vivir confiados en el Señor. Ahí el Señor me dio la victoria, y ahí con mi esposo, yo sé que Él contará ya lo que ha pasado en su vida, ¿no? Yo les comparto el pequeño testimonio de cómo yo llegué a los caminos de Dios y cómo hasta el día de hoy el Señor me ha ayudado. Todos los días tenemos experiencias con el Señor, todos los días el Señor se manifiesta cuando uno está en oración. Y así, hermanos, sigamos perseverando, sigamos adelante. Cuando las cosas se ponen más difíciles, cuando el Señor está obrando, aparentemente decimos no pasa, no, el Señor no me escucha, pero no, sigamos perseverando. Y aquí estamos, hermanos, mi familia y yo. Sigamos adelante, sigamos peleando la buena batalla de la fe. Espero estar en sus oraciones de cada uno, así como ustedes están en mis oraciones. Muchas gracias, hermano. Dios me los bendiga.